Hoy hubo una sorpresa del Espíritu Santo. Los que se congregan aquí sabemos que siempre hay presencia de Dios, que nunca ha habido un culto sin la presencia de Dios. Pero yo creo que hoy hizo Dios algo maravilloso. Y yo no sé por qué. Yo en estos días he tenido como que tanta oposición y situación. Y hoy yo me levanté de esos días que te sientes que te estás jalando las pajas del tanque. Y yo le dije a Dios, Dios mío, voy a terminar lo que me diste para llevarle al pueblo. Pero dentro de todo, yo te pido, maravíllame. Y le pedí a Dios que me maravillara. Porque un buen pastor lo que anhela es que la iglesia, esté en el doble donde Dios lo quiere. Dios no lo quiere usted mendigando nada. Dios no lo quiere usted mendigando nada. Dios lo quiere usted que usted esté, que sobreabunde para poder bendecir a otro. Y yo le decía al Señor, ay Dios mío, empezamos cierta construcción. César empezó un nuevo proyecto. Gaby empezó un nuevo proyecto que ya está en la visión. Y hay gente que comenzaron nuevos sueños. Y Dios hablaba a través de otras personas de un nuevo comienzo a la casa. Pues el nuevo comienzo fue hoy porque ya hizo manifiesto la celebración. Y hoy vamos a ir al libro de Job. Y el tema dice, cuando todo se vuelve en tu contra. ¿Cuántos hemos estado? Yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy levantándome por la madrugada, yo estoy haciendo todo lo que Dios me ha mandado a hacer, pero yo veo como que todo está en mi contra. Ay, yo nada más. ¿Usted sabe qué es lo mejor de esta casa? Que cuando el pastor lo vive usted. Y cuando usted lo vive el pastor. Y entonces en el libro de Job, y vamos corriendo y téngame paciencia. Y para los que van a celebrar, ya celebró. Ahorita celebra con una comidita, con otra cosita. Dice Job 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era conforme y perfecto. Este era hombre perfecto y recto. ¿Quién está hablando ahí? Dios, diciendo que Job era un varón perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes a sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Qué lindo. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, de la fiesta, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Y holocausto. ¿Quién ofrecía el holocausto? Job. ¿Y qué tipifica Job hoy en día? Actualmente, los sacerdotes de la casa. Ahí no estaba la esposa de Job haciendo el holocausto. Estaba Job. Y ofrecía holocausto por sus hijos. Porque si sus hijos habían pecado en algo, Job quería santificar a sus hijos. Entonces dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, Job hacía esto todos los días. Una vez a la semana. Todos los días. Todas las mañanas. Sacerdote, escucha. Entonces, dice el 6, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová
los hijos de Dios, escuche bien, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esto es pura vianda, ¿entiende? Entre los cuales vino también Satanás. Vinieron los hijos de Dios. Pero Satanás estaba allí. ¿Quién creó a Satanás? Tienes que discernir esto. Porque dentro del nuevo comienzo va a haber una nueva revelación para tu vida. Entonces, y vuelvo y repito, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, escucha, y dijo ¿quién? Jehová, ¿a quién? A Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. ¿Quién es el dueño de este mundo? Satanás. El dueño de este mundo es Satanás. Dios es dueño de la eternidad. Y para allá vamos nosotros cuando Él venga a buscar su iglesia. Entonces, el 8. Y Jehová dijo a Satanás, agárrate esto. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí no dice que Satanás preguntó, oye Satanás, Dios le dice a Satanás, mira mi siervo Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién indujo? ¿Quién indujo a Satanás? Dios. Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, todo lo que tenía Job se lo dio a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, cuando todo se vuelve en tu contra, solo Dios y Job sabían lo que estaba ocurriendo y cuán dolorosa era aquella tragedia que estaba pasando Job y su familia. Entonces, Job, de ser un empresario, emprendedor, próspero, exitoso, en su generación, había sufrido un lapso muy corto en una estruendosa caída. Había sido víctima de un humillante ultraje de todos sus bienes. ¡Qué terrible y dolorosa tragedia! ¿Cuántos de nosotros hemos estado delante de una pérdida, delante de una empresa que quebró, de un matrimonio que se divorció? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un momento de una terrible enfermedad que te dicen vete para tu casa porque vas a morir? De un diagnóstico de enfermedad, de cuando tu esposito se pone difícil y tú piensas que vas a perder lo más que tú añoras, que debe ser Dios primero. Que debe ser Dios. Lo primero que debemos amar es a Dios sobre todas las cosas, porque todo lo que ponemos primero que Dios lo perdemos. Entonces, Job había sido golpeado por dos grandes catástrofes naturales. Una erupción volcánica que había quemado y destruido todo su ganado, y un terrible huracán que destruyó y arrastró con todas sus posesiones, muriendo con ellos sus empleados y sus 10 hijos. Todo esto había ocurrido en un solo día. Hay unos puntos teológicos que no voy a entrar en ellos, que dicen que fue un viento recio, otros dicen
Tranquilo con eso, que no vamos a entrar en eso. Lo importante es que había entrado una calamidad y todo esto había ocurrido en un día. Él perdió a sus hijos, perdió a sus empleados y perdió todos sus bienes. Entonces, Job, el 1:21, no podemos entrar a la palabra porque nos quedamos. Dice, Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Similar a muchos que hemos sufrido devastador incendio, huracán, terremoto, divorcio, diagnósticos para nuestra vida. Job, amate esto, fue atacado por una terrible, si sigue leyendo más adelante, por una sarna maligna que lo afectó desde los pies a la cabeza, afligiendo el cuerpo y humillándolo frente a sus amigos, quienes en vez de consolarlo lo juzgaron y lo culparon por su lamentable condición. ¿No le ha pasado esto a usted? Que usted estando en santidad y entra una calamidad para su vida, una situación de desgracia para su vida, y la gente lo que dice es que está en pecado. Es como cuando el pastor llega que no habla ni una lengua, cuando el pastor llega que quizás está arrastrando los pies, y la gente dice, algo le pasa al pastor, está cabizbajo y caído, y la gente piensa que es que uno está en pecado. Y la gente son muy buenos señalando en tu calamidad y en tu tragedia, y te señalan y dicen, mira, eso es por el pecado que llevas. Pero hoy Job nos enseña, hoy Dios nos enseña a través del libro de Job, que Dios a nosotros nos pone a prueba. Entonces, le dio una sarna maligna para acabar de completar. Se rascaba contra los troncos, los bloques. Cuanta orilla había por ahí, estaba uno rascándose. Pero mira qué cosa curiosa. Si sigues leyendo más adelante te das cuenta que su propia esposa, ay, tan buenas las esposas y tan chulas todas. Su propia esposa, lejos de ser un apoyo en medio del dolor de Job, que también estaba haciendo el dolor suyo, le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. O sea, Job estaba desnudo. Ya no tenía casa, ya no tenía hijos, ya no tenía empresa, se quedó pelado. Lo que le quedaba era un bloque para rascarse la espalda de la sarna que tenía. Y entonces lo único que le quedaba era la esposa. Y la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, lo que le quedaba también le tiró la mala. Por eso hay que ser sabio. Esas mujeres que edifican su casa, edifican su esposo, su marido, que cuando ven a su esposito medio descuadrado, se meten a la oración, oran por él, oramos los unos por los otros. Por eso Dios dice, caminarán dos juntos. Si no están de acuerdo, no. Tenemos que estar de acuerdo en todo. La iglesia tiene que estar de acuerdo los unos con los otros. Amén. Tenemos que estar en unanimidad, en amor. Amén. Tenemos que estar entendiendo y sabiendo cuál es el propósito de Dios en este tiempo. Amén. ¿Y cuál es? Que nos mantengamos unidos. Amén. En otros no te van a ofrecer comida de fast food. Aquí te dan vianda. Entonces, ¿quién puede? Tres preguntas que le voy a hacer, vinieron a mi mente. ¿Quién puede encontrar una respuesta racional frente a una tragedia como esta? ¿Quién puede encontrar consuelo en medio de tanto dolor? ¿Cómo se podría entender el amor, la bondad y la justicia de Dios ante tanta adversidad? Un minutito. Dios mío, con todo esto que me ha pasado, y lo menos que yo quiero es hablar contigo, porque tú permitiste todo esto. ¿Sí? No. Hay muchos de nosotros que cuando viene la prueba, que cuando viene la adversidad, que cuando viene y Dios te quita algo, nos molestamos, porque no tenemos la sabiduría y el entendimiento de entender que cuando Dios te quita algo, es que te va a dar algo más grande y mejor. Hay gente que están viviendo una gloria. Hay gente que están viviendo una bendición dentro de su casa. Que hasta el dinero que pone allí aparecen tres. Se multiplican.
Y cuando usted ve la nevera, llega el vecino, llega el hermano de la iglesia. Y a veces no estamos viendo a Dios en todo eso. Y a veces vemos a Dios cuando se nos va el moño, cuando hablamos lengua, cuando pasa algo grande y maravilloso en nuestra vida. Amén por eso. Tiene que ocurrir. Pero cuando llega el hermano con una cajita de agua, uno dice que una cajita yo necesitaba traer. Y entonces estamos menospreciando al hermano, quizás menospreciando a la gente de la iglesia. El pastor llamando porque no te ve. Y el pastor cuando no te ve se entristece. Porque yo tengo que responder por los que están aquí, no por los que están allá, ni allá, ni allá. Por los que Dios puso aquí. Entonces cuando el pastor te llama, tú no le coges el teléfono. Porque dice, pero el pastor quiere saber lo que yo estoy haciendo. La verdad que es presentadito el pastor. Quiere saber todo lo que estoy haciendo. ¿Sí? No. Y yo solamente quiero oírlo, que usted me diga, pastor, estoy bien, estoy en una prueba. No me la tienes que contar porque ya yo la sé. Pero yo lo que quería era escucharte y decirte que estoy aquí. Estoy aquí como padre espiritual tuyo. Que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero yo quiero que decirte también a ti que tienes un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tampoco te va a dejar. Dáselo a Dios si quieres. Dale gloria al Todopoderoso. Mas Dios en Job 1:8, Dios ya había dado testimonio de Job y dijo, no hay hombre como mi siervo Job. Esto es algo tan dentro de uno. Porque Dios mismo le dijo a Satanás, vete, zarandealo, a ver si estás con él, haz lo que tú quieras con él. A ver si en verdad Dios te conocerá. ¿Cómo Dios sabía que Job iba a pasar esa prueba? Porque el mismo Dios que te creó sabe cuánto tú estás capacitado para soportar en la prueba. Y hay gente que viene una pruebita y están ahí en la queja, ay Dios mío, qué dolor. Otra vez. Pare de quejarse. Tenemos que parar de quejarnos en este tiempo, iglesia. Tenemos que parar la queja. Y tenemos que estar dejando de mirar lo que no tenemos que mirar. Porque aquí hay una gloria tremenda. Aquí entró una gloria de Dios tremenda. Dios hizo algo maravilloso en todos ustedes. Pero sin embargo hay otros que vieron que cuando se dobló, ay Dios mío, se le vieron las ropas interior. Y hay gente que está mirando lo que no tienen que mirar porque no pueden ver una gloria de Dios tan grande para su vida. Entonces nos damos cuenta que Dios está haciendo algo grande y maravilloso para todos nosotros. Pero hay unos que tienen visión, hay otros que no. Entonces, Dios dice, no hay otro hombre como mi siervo Job, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra moralidad o portarnos bien nos hace inmunes frente al dolor o a la adversidad? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puede haber tanto dolor en la vida de Job? Y a veces nosotros sentimos tanto dolor en nuestra vida. Quitó Dios la aflicción de Job. Aumentó el doble de todas sus posesiones. Su postrer estado fue mejor que el primero. Dios le consoló con nuevos 10 hijos para vivir 140 años más. Donde él vio y disfrutó a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job de viejo y lleno en sus días. Esto está en Job 42. No podemos entrar porque no nos vamos. Entonces, hay una gran lección en la vida de Job. Hay una gran lección que Dios nos dejó a nosotros en este tiempo, en su palabra, para que podamos ver que nosotros, cuando estamos en calamidad, en adversidad, quizás no estamos en pecado. Aleluya. Posiblemente puedes estar haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero Dios llama tu atención de una forma sutil, con lazos de amor, para que tú solamente vuelvas al altar. Aleluya. Para que tú digas, sí Señor, quizás me desvié, estoy haciendo algo que no te gusta, ya dejé de leer la Biblia, ya no te adoro
Se me fue la pasión. Pero cuando estaban en la fila de Bad Bunny, ¡buena! Fila de Bad Bunny. Y la gente en la fila de Bad Bunny bien pompeada. Llevo 3 días aquí. Sin embargo, no puede estar 10 minutos adorando a Dios en la iglesia. Y esas cosas te das cuenta que hay algo que está ocurriendo. Y te das cuenta que hay algo que está pasando en este mundo. Que la gente se sigue embruteciendo. Pastor, que usted dijo, embruteciendo. Y la gente le presta atención a lo que pasa afuera. A la farándula. Saben más de novela y de farándula. Saben un montón de negocios. Saben de plomería y de muchas cosas. Pero no saben nada de la Biblia. Y Dios nos está llamando hoy, nos está diciendo que la gloria de Dios está en este lugar, pero también está en su palabra. Que cuando estemos pasando por momentos difíciles, tiempos difíciles, es aquí dentro que te tienes que sumergir. No ir a llorarle a tu esposa, ni a tu esposo, ni al vecino, ni papi, mami. Con 50 años todavía, papi, mami. Tenemos que independizarnos. ¿Cómo usted se quiere hacer hombre o se quiere hacer mujer? Todavía viviendo de la teta de mami o de papi. Y es lindo que usted tenga una buena relación con mami y papi. Maravilloso, porque eso Dios lo honra. Pero es que en cada situación, papi y mami, me prestan unos charitos. Papi y mami, nunca le paga. Hacen como el pastor que le pedía a mami, te los pago y nunca le pagué nada. Cada viernes le pedía 20 pesos que te los paga. Yo creo que de 20 en 20 ya le debo como 1 millón. Te adoramos, Dios. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja Dios en su palabra? Primero, que Satanás, el diablo, es una realidad vigente, espiritual, no visible a nuestros ojos, pero real. Y cuyo propósito es destruir, matar, robar y destruir el diseño y el propósito de Dios para nuestras vidas. Tu enemigo no es tu esposo, no es el vecino, no es papi, no es mami, no es el de la esquina, no es el del colmado que cuando tú vas siempre tiene algo que decirte. Porque a veces cuando cargamos la gloria de Dios dentro de nosotros, vamos a entrar a lugares donde la gente no van a entender, pero no te quieren. Yo he sabido entrar a lugares y nada más que entrar. Siempre hago la anécdota, un día voy con mi esposa, vamos por una cita médica y viene aquella mujer, se está retorciendo desde que me vio. Y cuando le paso por el lado, gracias a Dios que Dios me cubrió, venía moviendo su cabeza, mirándome fijamente y me dijo, ¡basura! Y escupió. Y el señor tiró una curva ahí que es Matrix. A mí no me tocó lo que soltó. ¿Y cuántas veces usted entraba a un lado? Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿A qué vienes para aquí? Y uno dice, Dios mío, pero si yo creía que el infierno estaba allá abajo y está aquí. ¿Sí? Sí, que bueno. Entonces, nos damos cuenta que el segundo término es que Satanás, el diablo, es el acusador de los hombres delante del trono de Dios, con el propósito de ejercer su derecho adquirido de dominio. Usted sabe que Satanás tiene dominio en esta tierra. Él se pasea y él va donde él quiere. ¿Y cómo usted se levanta en autoridad para que el diablo no toque su casa, su morada y su familia? Cuando usted le entrega el corazón a Cristo, cuando usted vuelve al altar, cuando usted lee esta palabra, cuando usted lee esta palabra, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces te vas a dar cuenta que el diablo, cada vez que te vea, tiene que hacer una curva y seguir por otro lado, buscando el raquítico. Buscando al raquítico, al que no tiene visión, al mediocre, al necio, al que no abre su palabra, al que no tiene propósito. Pero aquí hay una iglesia con propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale la gloria a Dios ahí. Entonces nos damos cuenta, iglesia,
que lo tercero, que como potestad espiritual sobre el hombre, usa el mismo hombre para ejercer su dominio sobre los demás, esclavizándolos y humillándolos entre sí y autodestruyéndolos. Como cuarto punto característico, que Dios sobre todas las cosas es soberano y siempre tiene el control. Entonces, iglesia, Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job era un hombre piadoso y de fe, y entonces sabía y entendía que él iba a ver el resplandor y la maravilla de Jesucristo en su vida. Job, en su fe y piedad, es una figura del Hijo de Dios. Escucha, porque esto está en el Antiguo Testamento. Para pararse firme frente al ataque injustificado del maligno sobre su vida y su familia. Para someterse al amor del Padre y confiar plenamente en su promesa redentora. Y que por ser hombre sujeto a una naturaleza de pecado, no puede redimirse a sí mismo, necesitando la intervención y la salvación de Dios. Job entendió que dentro de su adversidad, dentro de su situación, dentro de su quebranto y su tristeza, él sabía que había un Dios todopoderoso que iba a decir en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel, la piel de putrefacción que él tenía, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sin duda, ahí donde estaba Job, haciendo esa declaración en Job 19, ahí estaba el Espíritu Santo, dándole poder y autoridad a Job. Porque usted y yo nos podemos redimir, ni rescatarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros tiene la autoridad de dejar algo, de dejar algún vicio de droga, o de tomar lo que te da el psiquiatra. Te vas a un psiquiatra, te dan muchos medicamentos antidepresivos, y a veces nos hacemos adictos. El problema no es lo que te dio el psiquiatra, es lo que te estás tomando, que no te puedes deshacer de eso. Pero entonces tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios en nosotros causa un gran peso de gloria, una liberación, una metanoia, y entonces preferimos ir al psiquiatra, al psicólogo, al doctor, pero no leo la Biblia. Cuando la Biblia es la medicina para nuestros huesos. La fe y la oración de Job abrió los cielos a su favor. Job pudo ver la resurrección del Hijo de Dios en su favor y de su propia humanidad caída. Job, en su debilidad, se abrazó a esa palabra de revelación que dice, yo sé que mi Redentor vive. Job no dijo, yo creo. O Job no dijo, yo pienso. Si le pregunto a alguien hoy en día, la gente dice, bueno, mi opinión es que yo pienso que, es que yo creo. Y eso es una maldición para la vida de las personas, que siempre andan en ambivalencia y en duda. Sin embargo, cuando usted está claro y lee la Biblia, usted va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que la palabra trae liberación. Yo sé que la palabra de Dios va a traer un peso de gloria a mi vida. Porque yo lo sé. Porque Dios te conoce y Dios te conoce y tú conoces a Dios. ¿Por qué conocemos a Dios? Porque leemos la palabra. Entonces, la palabra redentor, redimir, restaurador. Entonces yo diría, yo sé que mi restaurador vive. En otra definición, redentor significa rescatar a alguien de la esclavitud. En otra,
significado dice redimir y en otro significado dice restaurador. Restaurador de mi vida. Qué lindo, ¿eh? ¿Quién de nosotros puede restaurar? ¿Usted mismo puede restaurarse a usted mismo? Entonces por eso el mundo está perdido afuera. Y la gente en vez de, yo me quisiera restaurar, pues venga a Cristo y restáurate. Porque ese es el que nos restaura a ti, a mí y a todos nosotros. Sin embargo, algo que no me puedo ir sin clarificar, es que la palabra redentor, y esto me voló el cerebro, en hebreo significa Goel. Goel, en hebreo. Y cuando tú buscas la traducción, significa el pariente más cercano. Oh, Shalabakuta, Ramazoa. Tu pariente más cercano es Dios. No tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra, a contarle a aquel, al otro. No, no, tu pariente más cercano es Dios, es Jesucristo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro pariente más cercano. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque en Levítico 25:25, Dios había establecido por la ley de Israel que cuando una persona hubiese perdido su libertad, sus bienes, su herencia, y hubiese caído en desgracia y en desamparo, un pariente más cercano tenía la facultad de redimirle, de rescatarle, de restaurarle de esa miserable condición. Y esto está en Levítico 25:25. Si hubiera empobrecido tu hermano, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo perdido por su hermano. Esto era una ley para ese tiempo. Entonces, fue en ese entendimiento que Abraham, como el pariente más cercano, salió a socorrer a Lot, quien había sido llevado cautivo como esclavo y había sido despojado de todos sus bienes por haberse ido a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, porque estaba fuera del propósito de Dios. Dios salió al encuentro de Abraham tras el rescate de su sobrino, esto está en Génesis 13, para dejar en claro que quien le había dado la victoria y revelando su maravilloso plan redentor era Dios, del cual también Abraham era una figura. Mire esto, fue por este mismo entendimiento que Ruth la Moabita, una mujer viuda, sin hijo y en desamparo económico, se llega a voz por insinuación de Noemí, su suegra, con el propósito de que fuera redimida y rescatada de su condición. Esto está en Ruth 2. Vos fue el pariente más cercano y la redime y la toma como esposa y le da hijo y la restituye a ella y le da honra y bendición de Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Entonces Ruth abrió su corazón a esa revelación y fue restaurada y pasó a formar parte del linaje mesiánico del Mesías, llegando a ser la bisabuela del rey David, un varón que encarnó de su espíritu y un corazón conforme al de Dios. Buscamos en la Biblia que el Padre, ¿a quién le dijo que tenía un corazón conforme al mío? A David. Entonces, iglesia, nos damos cuenta que tú y yo hemos sido hechos parientes más cercanos de Dios nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo, quien como el unigénito se hizo primogénito para rescatar a sus hermanos en la cruz. Jesús es nuestro pariente más cercano. Aleluya. Dile al del lado, Jesús es tu pariente más cercano. No te dejará ni te desamparará. Entonces, Job sabía que Dios era su padre, su pariente más cercano, quien sí podía rescatarle en medio de esta angustiante condición. Él sabía que su padre era real, él sabía que su padre estaba presente y era el quien podía depositar su fe, su esperanza y que Dios restauraría su aflicción. Entonces, Dios es su redentor, Dios es su restaurador. Dios nuestro Padre se ha hecho cercano a todos los hombres en su Hijo
y en la cruz pagó el precio de nuestra redención. Job pudo ver el gran amor de Dios su Padre en la resurrección de su Hijo, cuando declaró: Él me levantará del polvo, la muerte no podrá detenerme. Su obra redentora fue consumada en la cruz. Job, en medio de su aflicción, pudo ver al Hijo, quien no se avergüenza de llamarnos hermano, porque yo quiero decirte que Jesucristo es tu pariente más cercano y es tu hermano. Y Dios es tu Padre, para en su muerte y resurrección levantarnos del polvo de nuestra condenación. ¿Pueden verlo? Jesucristo, el Redentor, el Restaurador, es tu pariente más cercano. Job lo vio y declaró: ahora mis ojos te ven. Era Dios trayendo su luz para alumbrarse un nuevo amanecer. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job, en medio de su adversidad, dice y exclama: de oídas te había oído, te había conocido, había escuchado de ti, pero ahora, después de esa situación que él pasó, ahora dice: ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar una aflicción porque nos han contado tanto de Dios? Oímos sus historias bíblicas y wow, que Dios todopoderoso, pero no lo puedes ver dentro de ti. No podemos ver a Dios dentro de nuestra vida porque estamos pendientes a la mundanalidad, a las cosas de Netflix, al iPad, a todas las redes sociales que no traen nada beneficioso para tu vida. Las redes sociales traen adicción para tu vida. Hay gente que luchan y no pueden salir de ahí. Entonces, el Verbo, Jesucristo, se hizo carne, participó de nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era ese? Al diablo. Y así librar y redimir a todos los que por temor a la muerte vivíamos en una vida en completa esclavitud. Dios envía a su Hijo Jesucristo a redimirte de tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó. Y hay un poder restaurador en la resurrección de Cristo. Iglesia, y tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder. Yo quiero decirte que en medio de tu aflicción, de tu situación, de lo que quisieras ver y no estás viendo, Dios te lleva de la mano. Tienes que prestarle importancia a ese pariente más cercano que Dios nos dejó en nuestra vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. Que tú lo que tienes que decir es que te necesito, Dios. Señor, te necesito. Y tenemos que en este tiempo volver al altar. Porque miren lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay una lluvia por allá, muchos muertos. La tierra gime. Los glaciares derritiéndose. Y ya de Ocean Park no queda nada. Mientras los glaciares sigan derritiéndose, va a seguir creciendo el límite del mar. Y todavía la gente, está bien, si allí, si no me puedo meter ahí, busco otro lado y me meto. Y el problema no es disfrutar del mar. El problema es que no estamos viendo las señales de Cristo para este tiempo. Es que estamos viendo que allá afuera hubo una inundación. Hay gente muriendo y la gente, eso no es aquí, olvídate, estamos tan insensibles, no me importa, no hacemos ni oración y decimos: Dios mío, ten misericordia de esa gente. ¿Qué podemos ser nosotros? ¿Qué nos ha pasado con nuestra sensibilidad? ¿Qué nos ha pasado con nuestra misericordia, iglesia? ¿Qué ha pasado este tiempo para nosotros? ¿Qué está pasando por tus ojos?
¿Qué está pasando en tu corazón que en vez de buscar a Dios estamos buscando más y salimos todos los weekends y todos los domingos tenemos algo donde janguear y a dónde ir? O todos los miércoles en vez de venir al culto nos vamos para otro sitio porque hay otro sitio más importante que estar en la casa de papá. Yo sé que este mensaje no va a traer muchos amén, pero yo sé que lo que Dios insertó en usted y este mensaje le va a calar en su mente, en su espíritu y en su corazón. Y dentro de la aflicción donde usted pueda estar, usted pueda decir hoy: yo sé que mi Redentor vive. Dale gloria a Dios. El Señor me ha ayudado mucho en el tiempo. Entonces, algo que no nos puede pasar por alto. No podemos buscar culpables en nuestra situación de adversidad. Nunca busques un culpable. Nunca busques a quien echarle la culpa, porque eso habla de ti. No maduramos cuando estamos buscando un culpable por lo que pudo haber ocurrido. A veces necesitamos decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, te pido que me bendigas y me ayudes en mi situación, porque Jesucristo es tu pariente más cercano. No busques culpables, ni adentro ni afuera, porque a veces es necesario morir para volver a vivir. Para que puedas ver tu verdadera riqueza espiritual, Dios tiene que procesarte. Y usted sabe algo curioso, que la lepra que le dio a Job, la sarna que le dio, él pudo rascarse, pero él tuvo que morir a esa carne para poder vivir en el espíritu. Y qué maravilloso para nosotros sería: Señor, restaura mi cuerpo, pero sin conocerlo a Él. Yo prefiero que Dios restaure mi vida, conocer a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que el cuerpo funcione como quiera, porque en la misericordia de Dios Él me va a poner a funcionar en el tiempo idóneo y correcto. Entonces, iglesia, ¿por qué es necesario? Dice 1 de Pedro 1:6. Porque es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo manifestado en nuestras vidas. Puedes decir como Job en medio de la oscuridad: yo sé que mi Redentor, mi Restaurador vive. Yo sé que en mi carne he de volver a Dios. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Dios me va a restaurar. Porque Dios vive en medio de nuestra aflicción. Entonces, iglesia, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Yo le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios, adoradores. Le doy gloria al Dios Todopoderoso, que en los tiempos de la antigüedad, Dios te bendiga y Dios te guarde.